continuamos con este programa especial, esta emisión especial de Con Punto y Coma. Padre, mañana es Viernes Santo. ¿Qué significa eso de Viernes Santo para un cristiano? Mira, el Viernes Santo hay que sacarlo de toda esta concepción dolorista que nos han dicho, que nos han, en ese caso, marcado pues a nosotros, porque lo supieron aprovechar, claro, porque esto es un pueblo marcado por el dolor, por el sufrimiento, y entonces lo que hicieron pues precisamente es esto. Pero resulta que la gente, y la iglesia muchas veces, y el cristiano, se queda en el Viernes Santo, pero resulta que el Viernes Santo, oigan, fue superado por Jesús a través de la resurrección. Claro que no hay domingo de resurrección sin Viernes Santo, pero hay que reconocer esto, que el Viernes Santo o la cruz de Jesús es una cruz de esperanza, marcada por unos acontecimientos interesantes. Por ejemplo, al final de su vida ya prácticamente se da en unos acontecimientos, por ejemplo, de negación. Judas, por ejemplo, va y con un beso entrega al maestro, pero Pedro, eran sus amigos, sus íntimos, su gente que le quería, pero Pedro le niega también. Esto hoy se interpreta, y hay unas interpretaciones de carácter pues, totalmente diferentes. La negación de Pedro son mis negaciones, son tus negaciones, son las negaciones de la iglesia y la negación del mundo al plan y al proyecto de Dios. O sea que todavía la negación de Pedro tiene vigencia en la sociedad del presente. Oh, bendito, pero es que lo de Pedro es un anuncio de lo que todos nosotros y nosotras también podíamos hacer después. La gente cree, por ejemplo, que Judas fue elegido para entregar a Jesús. No. Judas fue elegido para hacer el camino de la predilección. ¿No fue un traidor como se señala por ahí? Mira, más que traidor, Judas lo que pasó fue que él decidió hacer su camino independiente de Dios, del camino que Dios le había trazado. ¿Por qué? Porque está de por medio de lo que es la cuestión de la libertad. Entonces, un hombre que se sintió en ese caso, pues, con toda la libertad del mundo, Dios lo había llamado para hacer esto que es sagrado, el camino del discipulado, de ser discípulo de Dios. Él hizo un camino totalmente pues diferente. Pero, porque no tiene sentido que Dios te elija a ti desde el principio, por ejemplo, para que tú lo entregues, para que tú termines mal. No sería Dios. Dios te elige, pero es para que tú construyas y hagas tu vida cimentada pues en valores, no para destruir tu vida. Entonces, el Viernes Santo pues, es eso precisamente. El Viernes Santo está marcado por lo que es una cruz, no una cruz de desesperanza, sino una cruz de esperanza. Ahora bien, hay que saber esto, que lo que se aprende con dolor, se aprende mejor. Y resulta que Jesús aprendió perfectamente que era preferible él hacer la voluntad del Padre que hacer los propios caprichos o hacer, por ejemplo, como Judas hizo. ¿A qué me refiero? Porque la gente tiene que saber, Jesús sudó. ¿Y qué significa que sudó? Que sintió miedo. Porque cuando él estaba en el huerto de Getsemaní, que él veía prácticamente lo que le venía encima a este hombre. Porque la gente no entiende, Jesús pasó por dos juicios. Un juicio religioso y un juicio civil, que no era fácil. En el juicio religioso, por ejemplo, eran 72 ancianos que le iban a caer encima. Y los ancianos era gente preparada, capacitada. Y entonces Jesús sabía que eso le venía encima. Y Jesús sudó. Y Jesús le dijo, Padre, mira, si es como yo estoy pensando hasta este momento, humanamente, hasta aquí llegó esto. Padre, perdóneme, no intento expresar una irreverencia, encarnar una irreverencia. No. Si Jesús hubiese nacido en el tiempo en que estuviese vigente la cámara de gas, lo hubiesen pasado por una cámara de gas y no por una cruz. No, ciertamente que sí, porque hay que entender, por ejemplo, que la cruz, por ejemplo, tenía un doble sentido en aquel momento. La cruz es indiscutible, era un signo de donde aquella gente, en ese caso, para la peor lacra lo ponían, era el peor suplicio que le podía poner a una gente. Y hoy, por ejemplo, no solamente la cámara de gas, aquí, por ejemplo, como se usó mucho lo que es la silla eléctrica. No dudemos que lo hubiesen puesto pues en una silla eléctrica, también una cosa, o una cámara de gas, como pasó por ejemplo con los judíos, Hitler, con todo ese tipo de cosas, en ese caso. Claro, lo que pasa es que lo de Jesús obedece a un momento histórico. Padre, muchos creyentes tendemos, ¿verdad?, a celebrar la muerte y resurrección de Jesús. Sin embargo, no celebramos el nacimiento. Sí, porque tú sabes que la problemática... ¿Qué pasa ahí, padre? La problemática es que estas son fiestas que fueron cristianizadas. Hay que entender lo que fueron cristianizadas, porque por ejemplo la fiesta
de la resurrección, de la muerte y la resurrección de Jesús, no es la muerte y resurrección de Jesús, es la muerte del mundo y la resurrección del mundo. La muerte y la resurrección de Jesús no es la muerte y la resurrección solamente de Jesús, sino tuya, mía y de todo ser humano, que es capaz de morir, pero para tener vida pues en abundancia después. Y la muerte, yo por ejemplo, el último libro que he encontrado, que me leí fue, se llama así, de Leonardo Boff, Hablemos de la otra vida. Yo dije, ¿cómo voy a hablar de la otra vida si esta vida estoy jodido? No tengo respuesta para esta vida. Pero me puse a leer el libro y entonces uno de los temas que trataba era el tema, por ejemplo, de la muerte. Y en el tema de la muerte dice, la muerte es una nueva vida. ¿Cómo que una nueva vida? Sí. Y pone el ejemplo de una mujer embarazada. ¿Qué sucede? Que el niño a los 9 meses ya no cabe en ese espacio. Y al no caber en ese espacio tiene que salir a un espacio mucho más grande. Eso pasó con Jesús. Este mundo le quedaba chiquito a Jesús. Ya. Y Jesús pasa a una dimensión totalmente diferente de lo absoluto, de lo eterno, del encuentro definitivo con el Padre Dios. Padre, vámonos al sermón de las 7 palabras. Pero antes Jesús fue puesto en la cruz. Sí. Pero la gran pregunta que nos estamos haciendo los cristianos hoy es esta. ¿Cuál es? ¿Cómo predicar la cruz de Cristo en un mundo de crucificados y de crucificadas? Por el hambre, por la miseria, por sueldo, óigame, que no responden a la realidad del mundo, por el alfabetismo. Usted lo que quiere que yo le recuerde lo que generalmente yo le recuerdo cada vez que hablamos de ese capítulo importante de la vida y del compromiso de Jesús. El dominicano es un Cristo crucificado precisamente en un madero de abusos. Pero tú ves, entonces eso es lo que queremos. Y es el papel de la iglesia, del punto de la iglesia latinoamericana, de la iglesia en ese caso de la teología de la liberación. ¿Cuál es la tarea? De ese hombre, de descrucificar a ese hombre. Porque en la cruz de Jesús prenden todas nuestras cruces. Y tú puedes poner nuestras cruces. Pero no es para que te quede en la cruz, sino es para que comience un proceso de liberación y de transformación. Y eso es lo que queremos, pues, precisamente. Y lo que pasa es que no nos dejan avanzar. Y no quieren que avancemos. Porque en el día que el mundo, en ese caso, incluso el cristianismo aporte este sentido profundo de liberación y de transformación, oye, vamos a descrucificar a muchos dominicanos y dominicanas. Ese cristianismo real con tanta oposición como para realmente materializarse en la vida del dominicano para señalar un caso concreto? Sí, hay mucha gente en ese caso que quiere liberación y que está trabajando por su liberación. Y hay otros que están obstaculizando, ¿no? No, claro que sí, pero es que eso es parte de la vida, porque la vida es eso. La vida es una subida, pero es una bajada también, que tú tienes que gozártela. Por lo tanto, la vida es eso. La vida es dolor, es tristeza, pero es alegría también. Y tú tienes en ese caso que aprender a salir adelante en medio de toda esa. Padre, ¿por qué sermón de las 7 palabras? De las 7 palabras son las 7 expresiones, las últimas 7 expresiones prácticamente de un hombre que, como yo decía anteriormente, sabe todo lo que le viene encima, pero él tomó una decisión ya. Y él lo dijo en la primera palabra: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y decir, hasta aquí llegó esto, pero que no se haga como yo estoy pensando, sino que se haga tu voluntad. Y a partir de ese momento, prácticamente podemos decir que todo está decidido, porque Jesús pudo ser un gran líder cuando le dijeron: si tú eres el Cristo, bájate de la cruz y creemos en ti. Él podía bajarse, sin embargo no, porque él tenía claro que lo muy importante para él no era en ese caso hacer su propio capricho, sino hacer lo que Dios le había en ese caso pues prácticamente puesto en su camino. Entonces las 7 palabras pues precisamente son las últimas 7 expresiones de un hombre lleno de vitalidad, pero un hombre que prefirió antes que nada pues precisamente poner su existencia ahí a los pies del Padre Dios y consagrar su vida a los pies del Padre Dios. ¿Por qué? Porque hay una interpretación interesante en los momentos actuales. Jesús no llegó al final solamente por obediencia, porque por obediencia, por ejemplo, claro, el compromiso de Jesús era demasiado grande con la gente y con el pueblo. La gente allá en Jerusalén lo seguía y lo había proclamado como rey prácticamente el domingo anterior. Entonces, sin embargo, la interpretación es esta, que Jesús llegó hasta el final por obediencia a Dios, a su plan, a su proyecto de salvación, pero no una obediencia ciega. Padre, de una manera así muy sintética, por razones de tiempo, hágame por favor un retrato así de las características psicológicas, sociales, el perfil psicosocial de un Jesús hoy en día. No, pues claro, un Jesús comprometido con su pueblo, un Jesús que tú te lo vas a encontrar en una esquina jugando dominó, un Jesús que tú te lo vas a encontrar en una caminata con su gente, un Jesús que lo llamaron
fue precisamente porque había una problemática en una comunidad tal, y él pues estaba... Pero también en un centro de trabajo dando ejemplo de cómo... Pero un Jesús que, como nos dice la canción esa, tú eres el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, porque así como habla mi pueblo, porque tú eres el Dios obrero, el Cristo trabajador, un hombre como todos los demás. Porque incluso Isaías los dice. ¿Qué dice Isaías? Lo vimos sin aspecto atrayente, como varón de dolores acostumbrado al sufrimiento. Pero no se queda Isaías ahí. Ese que lo vimos en esta situación es el que después nos va a invitar a decir: la piedra no tiene dominio sobre él. La tumba no está en la tumba. Y como no está en la tumba, el Padre Dios, porque es la primera vez en la historia que resulta que tiene razón la víctima. ¿A quién fue que el Padre resucitó? A los que lo crucificaron. Es la primera vez en la historia, óyeme, que la víctima es el que tiene la razón. Y aún teniendo la razón, y ellos sabiendo, el proyecto le sale adelante por capricho. Padre, necesitamos más adelante, luego de, con su permiso, cumplir unos compromisos comerciales. ¿Qué significa esto de Sábado Santo y de Domingo de Resurrección? Así es.